Santísima Virgen del Rosario, intercede por nosotros, protege a Guatemala. Hoy olí una rosa. ¡Qué rico olía! Me dijeron que era María. Yo nunca he visto el color amarillo porque no puedo ver. Pero me explicaron que era como el sol. Debe ser un color caliente, porque así siento el sol cuando me da en la cara. Dicen que eso es porque es brillante. A mí me gusta imaginarme las cosas que me cuentan. Brindémosle la oportunidad de que vivan y sientan como los demás. Ayude al Comité Pro Ciegos y Sordos. Compre números de Lotería Santa Lucía. En el corazón de la ciudad, Centro Comercial Real del Parque le brinda las mejores comodidades para ir de compras, almorzar, tomarse fotos, embellecerse y hasta pintar su casa. Aproveche la comodidad de nuestro parqueo sobre la 7ª Avenida. ¿Y qué espera? Venga, conózcanos y quédese con nosotros. Real del Parque, en el corazón del centro histórico. Aseguradora General. La corporación farmacéutica privada más grande de Guatemala, Grupo Farma, a través de una de sus empresas, Industrias Bioquímicas, con la tecnología y equipo más avanzado, cumpliendo con normas internacionales, buenas prácticas de manufactura y un estricto control de calidad, produce actualmente medicamentos genéricos, cubriendo las necesidades de salud de la población guatemalteca. La medicina al más bajo precio se distribuye en farmacias de la comunidad, en toda la República. Hay una cerca de usted. Fundabien, estamos contigo y con todas las instituciones que hacen tanto bien en nuestro país, como el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, Liga contra la Tuberculosis, Liga Nacional contra el Cáncer, Sociedad Protectora del Niño y tantísimas más. Gracias, muchas gracias amigos televidentes por estar con nosotros en una emisión más de su noticiero de TV, amigo Cuestión de Minutos, el decano de la prensa televisada en Centroamérica, 47 años en la televisión nacional. Y una vez más, las felicitaciones a Noti7, que el pasado 20 de julio arribó a sus 17 años de vida. Próximo año, Dios mediante, la mayoría de edad, los 18 años. De todo corazón, a su director, a quienes tienen a cargo precisamente la locución, a los reporteros, al equipo técnico, a todos los héroes anónimos que hay detrás de cada programa. El respeto de Cuestión de Minutos, el decano de la prensa televisada en Centroamérica, y una felicitación muy especial de mi persona, Luis Domingo Valladares Molina. En este mes de julio, amigos televidentes, iniciamos, y por así decirlo, se empezó el 3 de junio, hablando de los 50 años del Movimiento de Liberación Nacional, el 3 de julio del 2004. Y se inició con la presentación del libro del licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, Farmacias de la Comunidad, sus patrocinadores, y que fue un acontecimiento sumamente especial y que quiso ser un antecedente de esta fecha histórica y que verdaderamente se llegó a la conclusión que merece, después de tantos años, un análisis muy profundo, biografías más completas,
tanto del presidente Arbenz como del presidente Castillo Armas. Y esa biografía del coronel Carlos Castillo Armas está pendiente, doctor Héctor Rosada, porque fue prácticamente un compromiso público que se adquirió en la noche de la presentación del libro del licenciado Alejandro Maldonado Aguirre. Posteriormente tuvimos una entrevista sumamente especial con el locutor, el único sobreviviente de los tres, Lionel Cisniega Otero, autores de la radio clandestina, Radio Liberación, y transmitimos para ustedes no solo la entrevista, sino la última emisión de la radio clandestina la noche del 2 de julio de hace ya 50 años. Hemos tenido diferentes comentarios, amigos televidentes, porque además leímos un folleto alusivo al Movimiento de Liberación Nacional y que eso no excluía que muchísimos participantes del Movimiento de Liberación Nacional también participaron en el movimiento del 20 de octubre de la Revolución, que el próximo 20 de octubre, pues, mediante también arriba a sus 60 años. Amigos televidentes, las fechas que hemos estado precisamente conmemorando en cuestión de minutos: 3 de julio, Movimiento de Liberación Nacional; el 18 de julio, el asesinato del coronel Francisco Javier Arana, que es donde se divide, a mi entender, la familia revolucionaria; y tenemos la fecha del 26 de julio, que fue el vil asesinato del coronel Carlos Castillo Armas, que merece ya verdaderamente, no sé, un estudio profundo sobre aquel acontecimiento, sobre lo que significó su desaparición, hacia dónde iba el plan de Tegucigalpa y de quién o quiénes lo asesinaron. Dejo a los expertos, a los historiadores ese papel. Nosotros transmitimos diferentes momentos, como ya dije. Y en esta oportunidad vamos a lo que aconteció el 3 de julio del año 2004, celebrando el cincuentenario del Movimiento de Liberación Nacional. Estamos en el Cementerio Nacional, una misa a las 10 de la mañana, después ante la tumba del coronel Castillo Armas, ante la tumba del licenciado Mario Sandoval Alarcón, fallecido el año pasado, y que fue alma, vida y corazón, tanto en la Revolución del 20 de octubre como en el Movimiento de Liberación Nacional, y posteriormente en el Movimiento de los Caídos, del monumento de los liberacionistas, el que llevó la voz cantante, por así decirlo, y sonora, Lionel Cisniega Otero. Anteriormente habíamos tenido ante la tumba del coronel Castillo Armas esa figura tan importante para la historia como es el coronel Ricardo Barrios Peña, sorprendente a su edad, la memoria, la valentía y el amor con que defiende ese movimiento y sobre todo el periodo presidencial del coronel Carlos Castillo Armas. Con el respeto, una vez, a todos los que formaron parte en uno u otro movimiento, vamos a tener para ustedes en la presente emisión, 3 de julio del año 2004, Cementerio General. Esta misa la vamos a celebrar conmemorando el 50 aniversario del partido del Movimiento Liberación Nacional. Le vamos a dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado a lo largo de toda esta historia, estos años de lucha, estos años en los que el ideal de libertad ha prevalecido y es el único partido que se ha mantenido con la línea recta y ha sido fiel a sus propios principios. Podríamos decir que hoy ustedes y el partido del Movimiento de Liberación Nacional está celebrando sus bodas de oro, 50 años de lucha, que para Guatemala significa muchísimo.
sobre todo porque en aquel tiempo, cuando las exigencias culturales exigían y pedían a gritos este movimiento de liberación, donde todo el pueblo se unió para que las ideas extranjeras y sobre todo del comunismo que ponía en riesgo las libertades fundamentales del hombre. Y acuérdense que esa fue una unidad total, porque hasta la iglesia, si hacemos historias, se unió a este movimiento a través de nuestro arzobispo, que hoy lo tenemos que recordar también, Monseñor Mariano Rosell y Ariani, porque también los principios de la iglesia se ponían en riesgo, sobre todo la libertad de culto, porque acuérdense que los sistemas totalitarios quieren tener el control de todo y quitan las individualidades fundamentales del hombre. Entonces yo creo que ustedes se deben de sentir muy orgullosos, muy satisfechos, porque dieron en el momento más preciso su aporte para que Guatemala no cayera en el yugo, sino a estas alturas estuviéramos marginados, estuviéramos a la saga. Porque imagínense, yo platicaba con uno que hizo parte también del movimiento de liberación y era sacerdote, lamentablemente ya falleció, el padre Arbizú, que tenía su programa de televisión en el Supercanal, Canal 3, él daba la misa por televisión. Entonces él me contaba de todas las cosas que se dieron en ese momento histórico. Y fíjense que yo tuve la suerte de estar 4 años con su eminencia, el señor cardenal Mario Casariego, y él era el predilecto de Monseñor Rosell, y le contó todas las historias. Y él me contó parte de esa historia también. Entonces yo creo que Dios les tiene que bendecir a ustedes por ese gran aporte y porque han sido fieles a sus ideales, y también porque en ustedes no ha existido ni medias tintas ni medios tonos. Entonces tenemos que recordar también a aquellos fundadores, el coronel Carlos Castillo Armas, que descanse en paz, y el licenciado Mario Sandoval Alarcón, que también descanse en paz, que fueron los bastiones y los fundadores de este movimiento que hoy está celebrando sus 50 años. De mi parte, felicitaciones por esos 50 años y que siempre sigan adelante y se mantengan unidos, porque esto es muy significativo no solo para nuestro país, para nuestra sociedad, sino también para aquellos jóvenes que van adelante. Es un ejemplo. Fíjense que ahora, tal vez, pero desde el gobierno de Vinicio Cerezo, le llaman pseudodemocracia, se aflojaron los hinchos y ha venido la anarquía y ha venido todo un desorden tremendo, porque no hubo fuerza, no hubo quien apretara nada, y entonces son las consecuencias que hoy estamos pagando. Pero yo creo que este movimiento es un ejemplo también para los jóvenes, para que tengan una identidad. Ahora muchísimos jóvenes carecen de identidad, andan en la vida sin sentido.
En cambio, este partido ha tenido una identidad bien clara y bien definida. Entonces, de mi parte, felicitaciones por esos 50 años y vamos a ofrecer este santo sacrificio de la misa por todos los caídos en este movimiento y por los que siguen la lucha y estos ideales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Oremos. Padre Todopoderoso, tú que concediste a Santo Tomás reconocer a Cristo como su Señor y su Dios, por intercesión de este apóstol, haz que crezcamos en la fe, para que creyendo firmemente en tu Hijo Jesucristo, podamos participar de su vida divina, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Hacia adelante. Entonces, esta es la primera lectura y luego seguimos con el salmo. Primera lectura. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre cimientos de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor. Y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Respondemos al Salmo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Tú crees porque me has visto, dice el Señor. Dichosos los que creen sin haber visto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús.
Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto el dedo en los agujeros de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Esta es palabra de Dios. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntense un momentito, por favor. Hoy la palabra de Dios en la primera lectura nos está hablando de los cimientos de la iglesia. La iglesia fue construida por 12 pilastras y esta es la estructura, son los 12 apóstoles. Pero antes de los 12 apóstoles estaban todos los profetas que habían anunciado la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el sostén de toda la iglesia y el centro de la iglesia es Cristo, así como es el centro del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, Cristo es el que viene a reconciliar todo en sí mismo, lo antiguo y lo nuevo. Viene a unir lo humano y lo divino. Viene a unir lo celeste con lo terrestre. Porque Cristo es el que nos conduce a las moradas eternas. Fíjense que todas las civilizaciones y todo el tiempo, toda la historia, vemos que la humanidad se ha preocupado por la inmortalidad. Y aún el hombre individualmente quiere ver cómo se inmortaliza. Y algunos lo han logrado con sus ideales, otros con sus pinturas, otros con sus luchas. En fin, dentro de las culturas más avanzadas que hemos tenido está la egipcia, está nuestra cultura maya. Fíjense que los egipcios quisieron encontrar la fórmula para inmortalizar a sus faraones, para que ellos no envejecieran y siempre se mantuvieran fuertes y jóvenes. Y no pudieron, ellos eran químicos y únicamente se contentaron en hacer grandes pirámides para poderlos inmortalizar. Nuestros mayas que vivieron en el corazón de la selva rodeado de tantos bosques, de esa exuberancia de vegetación con tantas plantas medicinales, también lucharon y no pudieron encontrar el brebaje para no morir. Se contentaron nada más en construir grandes templos para inmortalizar a sus sacerdotes. Hoy los químicos han querido encontrar el elixir de la vida y recientemente los científicos encontraron que en el ADN están las características físicas de la persona y lo pueden clonar y ellos pueden jugar con todas las leyes naturales que quieran porque tienen el don de ciencia, es uno de los 7 dones del Espíritu Santo, pero jamás
van a poder entrar en lo que compete a las leyes divinas. Jamás van a poder crear una conciencia, una actitud, una manera de ser, un pensamiento, unos sentimientos, ni mucho menos un espíritu y una conciencia. Por eso nuestros hermanos que han caído en esta lucha siguen siendo únicos, indivisibles, insustituibles, irrepetibles, porque Dios pensó en ellos desde toda la eternidad. Y ellos se fueron a la inmortalidad no solo por sus luchas y por el aporte histórico que dejaron, sino se fueron a la inmortalidad porque solo Dios les dio estas características que nos conducen a la trascendencia. Y nadie más las puede dar. Y estas características nosotros las obtenemos como un don gratuito de parte de Dios, porque Dios nos dio el espíritu y el alma, nos dio el pensamiento, nos dio nuestra manera de ser bien definida. Fíjense que San Pablo, estando preso en Roma, él formó unas celulitas o ciertas comunidades, como cuando se empezaba a formar el Partido de Liberación Nacional con ciertas pequeñas, y de repente fue creciendo hasta que se hizo grande en todos los pueblos, porque fue un partido que abarcó toda la república y en todas las aldeas habían líderes liberacionistas y a veces personas bien sencillas que no sabían ni leer ni escribir y que tenían un gran espíritu para defender este movimiento. Yo me recuerdo de algunos alcaldes. Por ejemplo, en Palencia había un alcalde, ustedes lo han de reconocer, se llamaba Apolinario Torres y su esposa Juanita. Cuidadito, ellos defendían la liberación a capa y espada y era su bandera, y nadie les cambió su pensamiento. Y así en muchos pueblos, y todavía existen. Otros ya murieron. Por eso estos, por las características que Dios les dio, se van a la trascendencia. Entonces, y esto se resume en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso San Pablo, fíjense lo que les decía a estas pequeñas células que él había formado de cristianos en todo un imperio romano. Él estando encadenado y encarcelado les decía: hermanos, combatan bien el combate de la fe. Ustedes tienen que seguir adelante, porque nadie los va a poder separar del amor de Dios, ni la cárcel, ni la persecución, ni el tormento, ni las torturas, ni el hambre, ni la desnudez, ni la muerte. Y de verdad, fíjense que estos hombres fueron tan valientes que desafiaron todo un imperio que era pagano. Ni creían en Dios, eran ateos. Tenían otro tipo de prácticas. Y cómo fue avanzando, porque lo hicieron con toda fe, y el Espíritu de Dios les dio la fuerza y el poder, y convirtieron todo el imperio al cristianismo. Increíble. Y después se suscitaron unos hechos también increíbles. Acuérdense que los árabes dominaron toda Europa durante más de 600 años. Estuvieron ahí metidos dominando. Y a través de las cruzadas, que tienen sus partes oscuras también, pero tienen su gran parte, los pudieron sacar. Y estos los organizaron unos monjes, los templarios, y otros que se sumaron e hicieron grandes cruzadas. Y ahora yo recuerdo, podíamos llamar que el Movimiento de Liberación Nacional
también fue una gran cruzada en aquella época, en los años 54. Entonces, yo creo que también el Señor obra en ese sentido, y todo a su tiempo. En el Evangelio tenemos a Tomás. Hoy celebramos el día de Santo Tomás Apóstol. Tomás es el que representa a aquellos que dudan de la acción de Dios, aquel que dudaba de la resurrección del Señor, y el Señor se le reveló y se le manifestó, al igual que San Pablo, y le mostró lo que él quería para que ya nunca dudara más. Y la respuesta de Tomás no solo fue de arrepentimiento, sino fue de una sumisión total a la fe, al expresar Señor mío y Dios mío. Ahí él estaba reconociendo que ponía toda su confianza, toda su fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en aquel ser que le había dado todo. Entonces, es lo que Jesús hoy nos está mostrando para que nosotros sigamos con fe adelante, no claudiquemos, sobre todo en aquellos ideales, en aquella fe que nos enseñaron nuestros padres. Si los fundadores, nuestros líderes se fueron, nos dejaron un gran legado, nos dejaron una gran historia que quedó grabada en letras de oro en la mente de cada uno de ustedes. Y hoy su espíritu está vivo. Y yo estoy seguro de que ellos estarán aquí presentes para verlos y decirles, seguimos fieles, aquí estamos. Somos pocos, pero nos mantenemos. Fíjense que ahora que yo he estado participando en la pastoral de los enfermos, me he dado cuenta que las personas cuando van a morir, como que nombran a otras personas que ya no existen, pero que estuvieron tan ligadas a su vida. Y son los ángeles que salen a su encuentro. Y estos que han muerto van a ser los ángeles que van a salir a su encuentro. Entonces, no desconfiemos que el hombre está destinado a la trascendencia, y todos aquellos que ya nos han dejado vivirán eternamente, porque Dios nos ha dado las características de la inmortalidad que otros seres no los tienen. Entonces de eso debemos de estar muy seguros. Entonces, con alegría, con entusiasmo, vamos a seguir celebrando esta Eucaristía por sus bodas de oro, por esos 50 años, en donde el aporte ya quedó grabado para toda la vida en la historia de un país pequeño como el nuestro, pero que supo defender la libertad de todo tipo, que no quiso caer en manos de ideas que querían arrebatarnos lo nuestro. Entonces ustedes se deben de sentir satisfechos y orgullosos y tranquilos, porque ya dieron su aporte, y eso también los llevará a la inmortalidad. Entonces, sigan celebrando este día con alegría, porque ustedes serán recordados. Tal vez todavía no, pero en el futuro la historia se dará cuenta cuál fue el papel tan importante de este movimiento de liberación nacional.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecer en esta festividad de Santo Tomás Apóstol y conserva en nosotros los dones de tu redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que les diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, celebramos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Padre, el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Juan Pablo II, con nuestro arzobispo cardenal Rodolfo Quesada, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a todos tus hijos que integraron el movimiento de liberación nacional y han muerto, especialmente los fundadores, coronel
coronel Carlos Castillo Armas y licenciado Mario Sandoval Alarcón. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los santos, nuestro santo hermano Pedro y todos los que vivieron haciendo la caridad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Démonos fraternalmente el abrazo de paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida. Sabios de arriba.
Jesús dijo a Tomás: acerca tu mano, toca las cicatrices dejadas por los clavos y no seas incrédulo, sino creyente. Oremos. Padre misericordioso, que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, haz que junto con el apóstol Tomás reconozcamos en Cristo a nuestro Señor y a nuestro Dios, y demos testimonio con la vida de lo que creemos con la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, en nombre de nuestros hermanos caídos en el movimiento de liberación nacional, que ya no están con nosotros, pero su espíritu sigue vivo, les vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, nos proteja, nos auxilie, nos asista y sobre todo nos defienda de nuestros enemigos visibles e invisibles y de las acechanzas de nuestro enemigo el diablo. Van a hacer una fila y yo a cada uno les voy a dar la bendición, y ustedes, para ayudar a esta iglesita que es pobre, van a dar una ofrenda, y también por el sufragio de las almas de aquellos hermanos que hicieron acto de presencia en nuestras vidas. ¿Saben qué significa hacer acto de presencia? Que muchas veces somos lo que somos por el trabajo, por el esfuerzo, por las luchas de aquellos que ya no están con nosotros. Por eso tenemos que ser agradecidos, y la iglesia dice: no olvidemos a aquellos seres que nos aman desde el cielo, dirijámonos a ellos con plegarias y oraciones.
El Tiempo en televisión. Dios mediante, continuaremos en la emisión de mañana.